Hoy, aunque vamos a hablar de ciencia, casi te preguntaría si eres golosa o goloso. Se lo voy a preguntar a nuestra compañera, nuestra querida colaboradora, Yana Sendra, que es responsable de comunicación en CIC Biogune. Muy buenos días, Yana. Buenos días, Alicia, de nuevo, otra vez por aquí. Sí, y con un lado muy dulce. Hablaba de golosos y golosas porque creo que nos traéis algo de ello, ¿no? Eso es, bueno, relacionado con eso, pero seguro que con estos cambios de temperatura y estos tiempos que tenemos, seguro que conoces a alguien que ha estado resfriado o con gripe. Así que hoy hablaremos un poco de cómo ocurren estos procesos infecciosos, ¿no? Y ese lado dulce que comentamos, ahora veremos por qué. Eso, ahora veremos por qué, porque de momento no se nos ocurre, Yana, porque sí conocemos a compañeros y compañeras que están ahora mismo atravesando esos resfriados y no le vemos la cara dulce por ningún sitio. Seguro que tú nos la cuentas. ¿Cómo va a ser? Pues empezamos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de divulgación científica del Centro CIC Biogune y Radio Copa Euskadi. En el complejo escenario celular, los glicanos emergen como auténticos protagonistas, formando aproximadamente el 90% de las moléculas en nuestro cuerpo y desempeñando un papel vital en la comunicación entre células. Pero su influencia no se limita a eso. Estas cadenas de azúcares no solo sirven como componentes cruciales en la comunicación celular, sino también como el puente de entrada para virus y bacterias, esos invasores que buscan colonizar nuestras células. En el espacio de hoy intentaremos entender cómo los glicanos se convierten en la llave de acceso para estos patógenos, desempeñando un papel esencial en los procesos de infección. Para ello, nos sumergiremos en el campo de la glicobiología, dedicado al estudio de las interacciones de los azúcares, también llamados glicanos, con otras moléculas. ¿Con qué moléculas pueden interaccionar los glicanos? ¿Cómo se establecen y se estudian estas conexiones? ¿Qué papel desempeñan durante el proceso de infección una vez estos intrusos han ingresado a nuestro cuerpo? Hoy buscamos la respuesta a estas preguntas con Luca Unione, investigador principal asociado Ikerbas en el grupo de glicobiología química en el centro CIC Biogune. Bienvenido, Luca. Hola, buenos días. Buenos días. Con vosotras. Lo mismo, Luca, bienvenido. ¡Qué maravilla! Investigador principal asociado Iker Vázquez en este grupo que nos suena extraño. Yana, glicobiología química en el centro CIC Biogune. Pero seguro que muy interesante, muy interesante. Vamos con ello. Eso es, vamos a descubrir ahora qué es exactamente la glicobiología. Y para ello, Luca, la primera pregunta es: ¿de qué hablamos exactamente cuando mencionamos a los glicanos y qué papel tienen? Pues de qué hablamos cuando nos referimos a los glicanos son a moléculas biológicas que ocurren naturalmente en nuestro cuerpo y esencialmente hablamos de azúcares. Son las mismas moléculas que componen el azúcar que le echamos al café o al té por la mañana. Simplemente es una familia variada que contiene diferentes miembros muy similares entre ellos pero diferentes, de moléculas pequeñas que se asemblan a formar estructuras muy complejas. ¿Y qué papel tienen? Pues todas nuestras células están cubiertas por una capa de azúcares, como bien decías tú antes. Y allí, en la superficie celular, desempeñan dos papeles fundamentales. El primero es un papel de tipo estructural y de estabilidad, confieren estabilidad y estructura y presentación a las moléculas más grandes a la cual están unidos, y a esto me refiero a proteínas o a lípidos, grasas. Y por el otro lado, juegan un papel de intermediarios para la comunicación células y célula-patógenos. Interesante. ¿Cómo pueden entonces, Luca, los glicanos interactuar con diversas moléculas en el entorno celular y cuáles son los métodos utilizados para estudiar las complejas conexiones? Cuando decimos que interactúan es porque las otras células y también los patógenos disponen de una serie de proteínas que se llaman proteínas de unión a glicanos. Y entonces los glicanos en nuestras células se unen, son reconocidos por estas proteínas y permiten a que las células se acerquen, comuniquen, se intercambien señales, y cuando uno de estos no es ya una célula, sino que es un patógeno, favorecen, más allá de la unión, también la fusión de esas dos entidades y la colonización y la infección. Para estudiar estos tipos de mecanismos, hoy en día disponemos de diferentes técnicas
que son de tipo espectroscópicas y nos permiten de ver el detalle atómico de esta interacción, de esta unión entre estas moléculas. Y así con este contexto, ¿no?, que nos has dado hasta ahora, Luca, ¿podrías explicarnos más concretamente pues cómo tu investigación está contribuyendo en este avance para entender este campo de la química? Pues en este cuadro en el cual los glicanos juegan un papel fundamental en la infección por parte de virus, nuestra línea de investigación busca la unión precisa, cuáles glicanos median ese proceso de infección, cuáles proteínas juegan un papel clave en este proceso, para así poder inhibir el proceso de infección y ayudarnos a superar una infección como por ejemplo puede ser la de la gripe. Qué importante, ¿verdad? Claro. Tan importante que estamos asistiendo ahora mismo a este tipo de virus que nos asustan tanto, o con otros como el de la gripe con los que convivimos desde hace muchísimos años. ¿Cuáles crees, Lucas, que podrían ser las futuras aplicaciones de este conocimiento y cómo podrían impactar en nuestra comprensión y tratamiento de enfermedades infecciosas? Pues como bien decías tú, son virus más comunes, como por ejemplo lo de la gripe, que no dejan de ser un virus con una alta mortalidad en el caso de personas que presentan morbilidad, pero también los virus que nos han asustado más de reciente, como por ejemplo el coronavirus. Gracias a esos tipos de investigación, hoy en día sabemos que los glicanos también en un proceso de infección como lo del coronavirus juegan un papel fundamental porque permiten un cambio estructural en la proteína de spike, de espícula del virus, que facilita la unión. Y entonces en el momento en el cual entendemos cómo este mecanismo tiene lugar, podemos desarrollar posibles fármacos que pueden impedir esta unión y así protegernos. Algunas de estas moléculas son medicamentos, pequeñas moléculas, y para hacerlo necesitamos encontrar aquellas regiones de las proteínas del virus que son accesibles, y entonces podemos targetear, ¿no?, con estas moléculas pequeñas. Pero por el otro lado también juega un papel fundamental esta investigación a la hora de desarrollar vacunas, porque cuando las grandes compañías farmacéuticas desarrollan vacunas frente a una infección como por ejemplo puede ser la del coronavirus, lo que hacen es permitir a nuestro cuerpo de producir una proteína del virus, no el virus entero, simplemente una proteína que no es peligrosa, y esta proteína activa nuestro sistema inmunitario, de manera que cuando se acerca el virus puede luchar, lo puede reconocer y por esto luchar frente a él. Sabemos que los glicanos también juegan un papel fundamental en la estructura de esta proteína, y entonces si somos capaces de definir los glicanos específicos, pues seremos capaces también de desarrollar vacunas con una mejor eficacia frente a la infección. Qué interesante, Yana, ¿verdad? Y qué importante para nuestro futuro, para nuestra salud, para lo importante. Sí, sobre todo, Alicia, por lo que he entendido de Luca, ¿no?, entender exactamente cómo funcionan estos virus que acceden o generar este conocimiento para tenerlo, y en el caso de, pues, como tuvimos una pandemia, tener esa fuente de conocimiento que nos permita luego específicamente generar esas vacunas que, como bien ha explicado, todo depende de entender muy bien cómo actúan esos virus dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad, Luca? Absolutamente, simplemente recordar que para el virus de la gripe a lo largo del pasado siglo hemos tenido la experiencia de 4 pandemias, y sabemos que antes o después llegará otra. El virus muta constantemente, con lo cual la única manera que tenemos para predecir la llegada de una nueva pandemia y estar preparados para enfrentarnos a ellas es estudiar en el detalle esos mecanismos de unión y de colonización del virus a nuestras células y desarrollar posibles medicamentos.
Pues muy importante, Yana, Luca, porque además no podemos ignorar todos esos avisos que nos decís los científicos, los que sabéis de ello, de que es verdad, otras pandemias vendrán, otros virus, otras mutaciones, y tenemos que estar preparados, ¿no? Y lo estamos haciendo gracias a personas como vosotros, que estáis en la investigación y que nos pueden salvar o por lo menos prevenir un poquito. Es un consuelo, ¿no? Eso es, sobre todo pues y dar a conocer los avances que se están haciendo y ayudar con esa inversión en ayudar a generar ese conocimiento. La verdad que sí. Pues agradecemos mucho a Luca Onione, investigador principal asociado Iker Basque en el grupo Glicobiología Química en el Centro CIC Biogune, y por supuesto a la responsable de comunicación de CIC Biogune, Yana Sendra, que nos trae temas tan importantes y tan interesantes. Yana, muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias, Alicia. A ti, Luca, por estar con nosotros. Hasta pronto. Encantado, hasta pronto. Hasta pronto.